Bueno, vamos a meternos en otro tema. Son las 9:47 minutos en todo el país. Está en línea el director de la consultora Politicón Chaco, el licenciado Alejandro Pegoraro, con quien solemos hablar cada tanto. Siempre es un placer, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Walter Ayala lo saluda con Galo Trinidad aquí en FM Espacios. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, licenciado. Licenciado, bueno, tenemos la información que la variación interanual de las ventas en supermercados ha sido, bueno, una vez más tema de conversación porque además Formosa lidera este derrumbe, ¿no? La pregunta es, ¿las ventas en supermercados cayeron por debajo de los niveles de la pandemia? Están bastante cerca los niveles de caída. De hecho, bueno, en aquel momento de pandemia había caídas que eran muy importantes, pero no se dieron de manera tan fuerte como los de ahora, porque, bueno, si bien obviamente había una actividad económica cerrada, el consumo en ese momento de ciertos rubros de la economía estaba todavía muy fuerte por una cuestión de abastecimiento incluso, mientras que en este caso particular lo que estamos observando es una caída de ventas asociado netamente al poder de compra, entonces naturalmente no hay posibilidad alguna de abastecimiento, de estoqueo y demás. Lo que tiene como agravante, más allá de la caída puntual de estos 3 meses, es que en Formosa particularmente, pero también en gran parte del país, estas caídas, si bien son más fuertes en el primer trimestre de este año, no son nuevas tampoco, sino que viene atravesando un periodo ya relativamente importante de meses consecutivos con descensos, pero aquí hay que hacer una aclaración. Sí. Que cuando hablamos de ventas en supermercados que mide el INDEC no mide la totalidad de los establecimientos comerciales que nosotros denominamos supermercados, sino que solamente mide a aquellos que tienen un tamaño mínimo de referencia, que son los supermercados que tienen 200 metros cuadrados de local físico, de 200 para arriba. Entonces, hay toda una gama de supermercados, obviamente autoservicios y demás, que no están incluidos en el relevamiento y que, más allá de que sabemos que la caída del consumo y de las compras minoristas es muy fuerte, también hay que pensar en la posibilidad de que haya muchas personas que por una cuestión vinculada a sus ingresos, que se contraen mes a mes, hayan decidido cambiar un hábito de compra, por ejemplo, en lugar de ir a comprar una vez por mes, hacer una compra grande o una vez por semana, hacen una compra diaria en algún comercio barrial por una cuestión de poder comprar únicamente lo que se consume en el día. Entonces también esto podría explicar por qué es tan fuerte la caída. Estamos hablando más del 30% anual de caída en Formosa particularmente, pero bueno, detrás de esto todo lo que se grafica es justamente obviamente una alza de precios que es muy importante, claro, y una caída del poder adquisitivo que también es mucho más fuerte. Esto también refleja, Pegoraro, la situación en la que se encuentra la población, porque estamos hablando de mercaderías esenciales, de alimentos sobre todo, ¿no? Que baje el consumo de este tipo de mercadería es más preocupante todavía, ¿no? Exactamente, bueno, eso lo que termina graficando es justamente que los hogares consumen menos, y no estamos hablando de que consumimos menos gaseosa, ni que estamos hablando de que consumimos menos, no sé, fiambre, embutidos y demás, sino que son obviamente, claro, el producto de la canasta básica, que bueno, que de hecho en todas las provincias hay un rubro en particular que se le denomina almacén, que básicamente cubre a una canasta de bienes que está vinculado a la canasta básica, justamente aceite, fideo, yerba, etcétera, que cae de manera muy fuerte, siendo el rubro de mayor facturación, porque obviamente uno va al supermercado y lo que más compra generalmente son productos que tienen que ver con eso, y cae muy fuerte en gran parte del país, y obviamente que el resto de los rubros acompañan la caída, el rubro de bebida, el rubro de panadería, el rubro de artículos para el hogar y demás. En algunos casos, bueno, tiene diferentes niveles de caída en las ventas, pero todos terminan englobándose, digamos, en una caída global que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Termina evidenciando la capacidad, la pérdida de la capacidad de compra que tienen los ingresos y obviamente el hecho de que los hogares consuman menos bienes que los que consumían un tiempo atrás. Ahora, en noviembre del año 2023, octubre o noviembre creo que fue, Formosa también estaba liderando este ranking que ustedes han sacado, ¿no?
Sí, también, exactamente, como te decía antes, Formosa hace un tiempo ya viene mostrando caídas. Para que tengas una idea, el inicio de la caída fuerte de Formosa arranca en el mes de julio, julio y agosto, que también se da en el mismo momento en que la inflación empezó a mostrar niveles de aceleración muy fuertes. Recordemos que en esos meses la inflación llegó al doble dígito, por primera vez desde la hiperinflación. Y bueno, después mantuvo caída siempre por encima del 10%, salvo en octubre, que fue un poquitito menos, pero fue muy fuerte igual, y a partir de ahí empezó. En noviembre cayó 20 puntos, en diciembre cayó 27, y después empezó a caer por encima del 30 ya en los primeros 3 meses de este año. Claro. Ahora, Pevoraro, hay un dato, no sé si puede ser influyente o no en esos meses que estamos hablando de julio y agosto del año pasado, en la caída en el consumo de Formosa, que tiene que ver con mucha gente que iba inclusive a Resistencia o al Chaco a comprar mercadería de primera necesidad por las diferencias de precio que había por el tema flete. ¿Puede ser que eso haya influenciado en esos meses? No sé si lo tuvieron en cuenta esos datos. Mira, es una conclusión a la que podríamos llegar, no podemos afirmarlo de que sea efectivamente así. Pero es una de las posibilidades que existe. Al mismo tiempo también hay que dejar de tener en cuenta que al igual que como vemos por ejemplo en el caso de los combustibles, que durante el año pasado el atraso cambiario nuestro y el precio favorable para los extranjeros generó que haya también una comercialización fronteriza muy importante. Entonces, obviamente que ahora en un escenario nuevo relativo al tipo de cambio y al precio en general, que ya dejó de ser favorable para las personas que viven en otros países, también mermó un flujo de ventas que no podemos cuantificarlo, pero sabemos que es relativamente considerable. Por eso también, incluso así como Formosa lidera la caída de supermercados, también lidera la caída de venta de combustibles. Claro, que en algún momento había también, porque eso también me parece importante, un dato no menor, que en algún momento Formosa estuvo dentro de las provincias que más combustible vendía. Exactamente, era la que más crecía más que la que más vendía, la que más crecía en términos porcentuales, exactamente. Durante el año pasado, durante el 2022 y 2023 una parte, Formosa era la que más crecía en ese indicador justamente, explicado por este fenómeno. Lo mismo le pasó a Misiones, por ejemplo, que también ahora Misiones y Formosa son las dos provincias que más caen en combustible, por ejemplo. Entonces, obviamente que el factor fronterizo fue clave para esta situación. Ahora, ¿a qué se le atribuye estas caídas, Pevoraro? Esta caída y esta caída brutal que tiene en ventas en supermercados. Y bueno, se le atribuye un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Una cuestión obviamente que está vinculada en primer lugar a precios, en segundo lugar a poder de compra y en tercer lugar a posibles cambios de hábito del consumidor, como te decía, ¿no? Como no tenemos forma de medir cómo anduvieron las ventas en supermercados más chicos, por ejemplo, ahí tenemos un dato que nos falta para poder corroborar si hubo esta migración que especulamos que puede ser posible, ¿no? Pero obviamente que si uno analiza en todo el país, digamos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos de los hogares, mermó muchísimo y eso llevó para abajo no solamente la venta de supermercado, digamos, todo lo que tiene que ver con la venta minorista, y bueno, supermercados con esta particularidad específica, ¿no? de mostrar caídas en todas las provincias, que también lo podemos replicar con otros indicadores de consumo. Claro. Entonces, se enmarca obviamente en un contexto de recesión global que está viendo la economía nacional. Hay un punto también que es importante decirlo acá en nuestra provincia, lo que hace este gobierno provincial, por ejemplo, es crear muchos programas donde se les da la posibilidad, beneficios importantes a través del banco incluso, de que la gente pueda acceder a precios un poco más accesibles, porque es cierto, los precios acá en Formosa Capital, es mucha la diferencia que hay entre otras provincias, incluso acá cruzando el puente General San Martín, o sea, ya tenés, digamos, una gran diferencia
entre lo que se paga acá, por ejemplo, no sé, un paquete de yerba, a lo que se paga allá en Resistencia, ¿no? Hay diferencias. Ahora, me parece que es bastante marcado lo que usted nos dice y es preocupante a la vez, ¿no? Digo, porque acá las ventas también han caído, pero de manera significativa en estos últimos tiempos, sobre todo ahora en estas últimas semanas aquí en la capital, que hablábamos recién con los de Capimef, hablábamos con la Cámara de Supermercados y demás, y nos contaban lo que usted básicamente nos dice. Pegoraro, le quiero consultar algo que también me parece que tiene mucho que ver. Hay un artículo que habla de que las provincias del NEA, puntualmente las provincias de Misiones, Chaco y Corrientes, recibieron, o sea, son las provincias que acompañaron esta famosa ley bases, que obtuvieron premios por eso, ¿no? Bueno, en su momento, cuando analizamos los datos de abril, pareciera que fue así. Nosotros no sabíamos si era un premio o si era un favor, claro, exactamente, un incentivo. En ese momento, en abril, particularmente Misiones fue la más favorecida porque recibió un pago por ATN, también recibió un pago por deuda acumulada anteriormente con el hoy desaparecido FONIP y otros conceptos menores. Después le siguió la importancia Corrientes, Chaco y Formosa mucho ¿De menos. cuántos estamos hablando? Y en el caso de Misiones fueron casi 4.500 millones de pesos. Ahora, usted me está diciendo que la provincia de Misiones, que hoy tiene problemas graves con la salud, con la educación y con los policías, hasta el día de ayer con los policías, pues ya solucionaron, recibió más dinero que las otras provincias y aún así no les solucionó el problema que tienen hoy los misioneros. Sí, bueno, pero ahí el análisis es otro. Es otro, porque sí. Que vos en un mes recibas más dinero que otras provincias no significa que recibas lo que necesitas, por ejemplo, y mucho menos no compensa lo que perdiste en meses anteriores. Pensé, por ejemplo, Misiones recibió más dinero que el resto de las provincias del NEA, recibió un monto relativamente considerable en comparación con otras provincias. Ahora, cuando vos comparás contra abril del 2023, esos 4.500 millones de pesos son un 70% menos en términos reales. Entonces, no te cambió el panorama fiscal. Una de cal y una de arena. Claro. Lo que pasa es que la lógica de este gobierno Pegoraro es justamente eso, generar una extrema necesidad para que después se valore la limosna, ¿no? Sí, bueno, la limona sigue siendo prácticamente escasa. Sí. Pensemos que 4.500 millones de pesos hoy por hoy no representa prácticamente nada en términos de ejecución presupuestaria. Además, hace poco, justamente hablando de este tema con gente de Misiones, que me planteaban, bueno, recibió 1.500 millones de pesos de ATN. ¿Cómo? Y me están diciendo que no hay plata para pagarle al aumento a los estatales. Perfecto, yo le digo, hagamos este ejemplo, agarremos esos 1.500 millones de pesos de ATN y vamos a darle un bono extraordinario a todos los agentes públicos de la provincia. ¿Saben cuánto recibiría cada uno? 16.000 pesos. Entonces, no es un monto que a vos te cambie tu panorama fiscal. Claro, aparte, considerando de que vos tenés una caída en las transferencias automáticas, coparticipación y demás, que supera los 15 puntos en promedio el primer cuatrimestre del año, con caídas, con pérdidas en dinero, que son, para el caso, por ejemplo, para el caso misionero, para hablar del caso, son cercanos a los 80.000 millones de pesos que pierde la provincia. Sí. Entonces, volviendo al punto de lo que pasó en abril, en ese momento nosotros pensábamos que era un incentivo. ¿Para qué? Para que esas provincias después acompañen la ley bases en el Senado. Nosotros pensamos eso. Ahora, si vemos lo que está pasando en mayo, y siguiendo la lógica de incentivos, en mayo todo eso desapareció. Todo lo de abril ya no está más porque las transferencias volvieron a caer a un piso que prácticamente significan 2 pesos para cada una, digamos. Bueno, o sea, queda claro que es un agradecimiento por apoyar la ley bases. Exactamente, sí. terminó siendo eso, un agradecimiento, algo, te diría, algo haragán, sí, pero es un agradecimiento claro. en sí, pero bueno, como te decía, más allá de peso más, peso menos, todas las provincias, todas, tienen caídas en las transferencias no automáticas, en las que se llaman comúnmente más llamadas discrecionales, que son
que son históricas, digamos, por lo menos en los últimos 20 años uno no ve caídas similares, y bueno, obviamente eso genera que todas las provincias tengan sus complicaciones fiscales muy fuertes. La única provincia del NEA que no recibió es Formosa. Y recibió nada, fueron 80 millones de pesos, si no me equivoco, que son destinados a unos programas específicos, pero sí, fue muy poquito, y bueno, y para el mes de mayo estamos viendo por lo menos hasta la fecha de corte que tenemos, que corresponde al 26 de mayo, sigue siendo igual un monto prácticamente nulo, digamos, son poquitos millones de pesos que son únicamente por partidas presupuestarias que estaban asignadas antes. Claro. Bien, perfecto. Alejandro Pegoraro, licenciado, muy amable, como siempre, gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias. Gracias, licenciado, muy amable. Hasta luego.